Ella no gritó, no levantó espadas, no se impuso con agresividad, pero aún así cambió el destino de todo un imperio y lo hizo en silencio. Mientras el mundo enseña que para ser escuchada es necesario alzar la voz, pelear, competir, hay una historia escondida en las páginas de la Biblia que nos susurra algo muy distinto. Una historia de una mujer que, contra todas las probabilidades, salvó a su pueblo con inteligencia, fe y una estrategia que pocos entenderían hoy. No fue reina por casualidad, no fue salvadora por accidente. Esther fue posicionada por un propósito, y cada gesto suyo, cada palabra calculada, cada silencio intencional, eran parte de un plan mayor. ¿Cuántas veces sentimos que debemos demostrar fuerza para merecer respeto, que si no actuamos con dureza, el mundo nos pisa? Pero Esther nos recuerda que hay un tipo de poder que no necesita ruido, que hay una fuerza silenciosa que transforma realidades. Por eso, antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y comenta abajo con la frase «Elijo la sabiduría de Esther». Y si conoces a una mujer que necesita escuchar esto, compártelo con ella ahora mismo. Lo que estás a punto de descubrir puede marcar una nueva temporada en su vida, porque esta no es solo una historia antigua, es un reflejo de muchas de nosotras hoy, mujeres que enfrentan gigantes en silencio, que sostienen hogares, lideran equipos, toman decisiones difíciles, muchas veces sin aplausos, sin cámaras, sin reconocimiento, y aún así siguen. Y tal vez, justo ahora, estés en esa encrucijada, preguntándote si el camino de la fuerza vale la pena. Pero, ¿y si el secreto no está en la fuerza, sino en la sabiduría? Y es aquí donde todo comienza. Porque para entender el impacto de Esther, necesitamos comprender primero por qué su ejemplo sigue resonando siglos después, y más aún, por qué esta historia sigue siendo tan urgente hoy. Hoy, muchas mujeres caminan con el corazón cansado y el alma en guardia. No por debilidad, sino porque la vida les enseñó que si no se endurecen, no sobreviven. Se levantan cada día a pelear en un mundo que parece no dejar espacio para la dulzura, para la fe, para la calma. Como si la única forma de ganar fuera gritar más fuerte, correr más rápido, competir sin descanso. Nos han vendido la idea de que solo triunfan las que son duras, directas, implacables. Pero nadie habla del precio. Nadie menciona las lágrimas que se esconden detrás de cada victoria forzada. Nadie cuenta cuántas veces una mujer poderosa se ha sentido sola, desconectada de su esencia, atrapada en un papel que no eligió. Y ahí es donde la historia de Esther empieza a incomodar, porque rompe ese molde, porque muestra que existe otra forma de liderar, una forma que no anula tu esencia, que no apaga tu luz interior. Esther no venció con la voz más alta, venció con discernimiento, con autocontrol, con una fe que le dio una estrategia tan precisa que ni el más grande general habría imaginado. Y si el verdadero poder no está en cuánto ruido haces, sino en cuánto impacto dejas, y si el liderazgo femenino más fuerte es el que nace de la sabiduría, no del grito. Esther vivió en un mundo que no escuchaba a las mujeres, que las usaba, las descartaba, las silenciaba. Y aún así, sin alboroto, sin rebelión abierta, sin pelear por protagonismo, ella reescribió la historia de una nación, no porque fue agresiva, sino porque fue estratégica. Y es aquí donde muchas se encuentran hoy, cansadas de actuar como no quieren, de usar una armadura que no les pertenece, de tener que ser duras para ser respetadas. Por eso su historia es urgente, porque no es solo una historia bíblica, es un espejo, un reflejo del dilema que tantas mujeres enfrentan en silencio. ¿Debo endurecerme para avanzar?
¿Debo callar mi esencia para sobrevivir? Y justo cuando el corazón empieza a hacerse estas preguntas, aparece ella, una huérfana, en tierra extranjera, sin nombre ni poder. Y, aún así, elegida para ser reina, una huérfana, sin padre, sin madre, sin derechos. Así comienza la historia de quien estaba destinada a cambiarlo todo. Esther no nació en cuna de oro. No creció con privilegios. Era una mujer judía, parte de un pueblo exiliado, en un imperio donde los suyos eran mirados con desprecio. Vivía con su primo Mardoqueo, quien la crió como a una hija, enseñándole principios, fe, dignidad. Y fue esa base, silenciosa pero firme, la que moldeó su carácter desde joven. Cuando el rey Asuero destituyó a la reina Vasti por desobedecer una orden humillante, se desató una búsqueda masiva por una nueva reina. Decenas de mujeres hermosas fueron llevadas al palacio, preparadas durante meses con aceites, perfumes, vestidos. Pero lo que Esther llevaba no podía ser perfume, porque su mayor belleza no estaba en la piel, sino en el alma. En medio de tantas, ella fue la que cautivó al rey. No solo por su rostro, sino por su postura, su humildad, su silencio inteligente, su gracia que no buscaba destacar, pero no pasaba desapercibida. Y aquí hay algo que no se dice lo suficiente. Esther no pidió estar ahí, no fue ambiciosa, no soñaba con ser reina. Pero cuando el propósito te llama, no importa si te sientes preparada. Dios no escoge a los capacitados, Él capacita a los escogidos. A los ojos del mundo, ella era una más. Pero en los planes eternos, era pieza clave. Y aunque no lo sabía, su simple presencia en el palacio ya estaba alterando el curso de la historia. Es fácil mirar ahora y pensar que todo fue parte de una narrativa bonita. Pero imagina el corazón de una joven arrancada de su hogar, llevada a un palacio extraño, rodeada de rivales, escondiendo su identidad, fingiendo ser lo que no era para sobrevivir. Imagínala cada noche, orando en silencio, recordando las palabras de Mardoqueo, buscando sentido en medio del lujo y del miedo. Esther no comenzó como heroína, comenzó como muchas de nosotras, confundida, insegura, intentando entender por qué la vida la estaba llevando por caminos que ella no había elegido. Pero a veces, Dios nos posiciona en lugares inesperados, no para nuestra comodidad, sino para nuestro propósito. Y fue precisamente en ese lugar de tensión, de identidad oculta y decisiones silenciosas, donde Esther empezó a transformarse. No se rebeló, no huyó, esperó, observó, aprendió, y sin saberlo, estaba siendo entrenada para algo mucho mayor, porque cuando el momento llegó, el momento en que su pueblo estaría al borde del exterminio, ella ya no era solo una mujer hermosa en el palacio, era una reina que había sido forjada en el fuego del silencio, una líder que, aunque callada, estaba lista para hablar con autoridad. El imperio donde Esther fue coronada no era un lugar para mujeres con voz. En Persia, la mujer no era vista como una líder, sino como una posesión. El simple acto de hablar sin permiso frente al rey podía costar la vida. Era un sistema brutal, frío, donde la belleza abría puertas, pero la palabra equivocada las cerraba para siempre, y aún así, Esther fue plantada justo ahí. En medio de una cultura que silenciaba, ella fue llamada a hablar. En un mundo que oprimía, ella fue elegida para liberar. El palacio no era un cuento de hadas. Era una jaula de oro, una prisión decorada con lujo, mas dominada por reglas que humillaban. La historia de la reina Vasti es prueba de eso. Se negó a mostrarse como objeto y fue descartada. Ese fue el escenario que Esther heredó. Ese fue el contexto que ella tuvo que enfrentar con sabiduría y temblor. Muchas habrían optado por sobrevivir en silencio, adaptarse, sonreír, fingir.
Y por un tiempo, Esther también lo hizo. No reveló su origen, no impuso su voz, no buscó cambiar el sistema desde fuera, porque sabía que la verdadera transformación no siempre empieza con gritos, a veces comienza con posicionamiento, con estrategia, con saber cuándo hablar y cuándo esperar. Ese equilibrio fue su arma. Ella entendió que para impactar desde dentro primero debía conocer el terreno, las personas, los tiempos. Mientras otras eran olvidadas, ella era recordada. Mientras otras buscaban adornarse más, ella ganaba el favor con carácter, con gracia, con inteligencia emocional. Y eso fue lo que cambió todo, porque mientras el imperio la veía como una más, Esther estaba escuchando algo más alto. Su discernimiento le decía, espera. Su propósito le susurraba, aún no. Pero pronto, muy pronto, llegaría la hora en que ya no podría callar. Y es precisamente ahí donde su historia comienza a convertirse en un acto de guerra silenciosa, una mujer en un sistema opresor, armada solo con discernimiento y una causa justa. Estaba a punto de enfrentar una amenaza que buscaba eliminar a su pueblo entero. Pero antes de hablar, Esther haría algo que muy pocos entendieron. Cualquier otra habría corrido. Habría ido directo al rey con lágrimas, con súplicas, con desesperación. Pero no Esther, ella eligió el silencio, y ese silencio, y fue su mayor grito. Cuando Mardoqueo le reveló el plan de Hamán, el segundo al mando, enemigo declarado del pueblo judío, Esther supo que había llegado su hora. Pero no se precipitó, no actuó por impulso, no permitió que el miedo dictara sus pasos. Ella entendía que hablar antes del tiempo correcto podía destruir no solo su vida, sino toda la posibilidad de salvar a los suyos. Por eso, antes de cualquier palabra, ayunó. 3 días, sin comida, sin agua, en oración profunda. Ese silencio externo era reflejo de un movimiento interno. Mientras el mundo esperaba acción, Esther se sumergía en conexión. Mientras el imperio avanzaba hacia el decreto de muerte, ella bajaba a la raíz del poder espiritual. Porque el silencio en manos de una mujer sabia no es pasividad, es estrategia, es fortaleza en pausa. Es la preparación del alma para una guerra que no se gana con espadas, sino con propósito. Y al final de esos 3 días, Esther no salió corriendo a gritar su causa. Convocó un banquete. Sí, un banquete. En medio de una crisis mortal, ella organizó una cena. ¿Por qué? Porque sabía que la atmósfera lo es todo, que antes de lanzar una palabra que cambie el destino, hay que preparar el corazón que la va a recibir. Ella no atacó a Hamán frente al rey de inmediato. Lo invitó, le sirvió, lo observó. Mientras todos pensaban que nada estaba pasando, Esther estaba construyendo el terreno, estaba ganando tiempo, estaba midiendo cada gesto, cada mirada, cada respuesta del rey. El silencio, aquí, no era omisión, era inteligencia, era sabiduría divina en acción. Y esto toca algo profundo. ¿Cuántas veces hemos hablado antes de tiempo y arruinado lo que estábamos por lograr? ¿Cuántas veces la impaciencia nos ha robado el milagro? Esther nos enseña que no todo necesita respuesta inmediata, que no todo ataque debe ser confrontado de frente, que hay victorias que solo llegan cuando se aprende a esperar con firmeza. Y no solo esperó una vez. Ella invitó al rey y a Hamán a un segundo banquete, aún sin revelar nada porque sentía que aún no era el momento. Esto no era indecisión, era exactitud espiritual. Ella discernía no solo qué decir, sino cuándo decirlo. Y mientras tanto, el enemigo creía que tenía el control. Hamán se regocijaba. El decreto de muerte seguía firme. Pero lo que él no sabía era que una reina ya estaba posicionada, que una mujer, sin levantar la voz, ya había comenzado la batalla más poderosa del imperio. El silencio había hecho su trabajo.
El terreno estaba preparado. Los corazones habían sido tocados, aunque aún no lo sabían. Y entonces, en el segundo banquete, Esther lo sintió. Este es el momento. Ese tipo de certeza no viene de la lógica, viene de algo más profundo, de saber que cada segundo de espera tenía un propósito, de confiar que Dios estaba alineando cada pieza invisible. Y ahí, con el corazón latiendo fuerte, los ojos del rey fijos en ella, Esther habló, pero no con rabia, no con quejas, no con arrogancia. Habló con la autoridad que solo tiene quien sabe quién es y por qué. Está ahí. Si he hallado gracia ante ti, oh rey, te ruego que me perdones la vida y también la de mi pueblo. El silencio se rompió, el salón quedó en shock. Su vida, su pueblo. ¿Quién se atrevía a tocar a la reina? Y entonces Esther reveló la verdad. Hamán ha firmado un decreto para exterminarnos. Yo soy judía. Fue como una bomba en medio del banquete. El rey se levantó furioso. Hamán, pálido, entendió que había cavado su propia tumba. Pero lo más impresionante no fue la revelación, fue la forma, la precisión, el autocontrol, la estrategia emocional que Esther había desplegado desde el principio, culminaba en ese instante con un golpe maestro. Ella no solo defendió su causa, hizo que el rey se sintiera personalmente traicionado, hizo que el enemigo quedara expuesto sin levantar una sola acusación directa. Todo estaba dicho, sin necesidad de gritar, y aquí está la lección que arde en el alma. Cuando una mujer habla en el momento exacto, con palabras nacidas del espíritu, el mundo se sacude. Lo que parecía imposible se derrumba. Lo que parecía inamovible se transforma. Hamán fue ejecutado en la horca que él mismo había mandado construir para Mardoqueo. El decreto fue revertido, y un pueblo entero fue salvo porque una mujer supo esperar, supo escuchar. Supo hablar. El impacto de Esther no vino de su posición como reina, vino de su conexión con algo más alto, de su entendimiento del momento, de su dominio propio, y eso, hoy más que nunca, sigue siendo revolucionario, porque en un mundo que empuja a reaccionar, a gritar, a responder al instante, Esther muestra que la fuerza verdadera se esconde en quien sabe dominarse, en quien no necesita atropellar para avanzar, en quien entiende que la pausa también es poder. Su estrategia se convirtió en impacto, y su impacto en liberación. Esther no salvó a su pueblo solo porque habló, lo hizo porque supo cuándo hablar, cómo hablar, y sobre todo por qué hablar. Su historia es una sinfonía de virtudes ocultas, un manual silencioso de liderazgo espiritual, y todo se resume en 3 claves: discernimiento, propósito y valor silencioso. Discernimiento porque ella no reaccionó. Ella leyó el ambiente, leyó el corazón del rey, leyó el tiempo espiritual. No se movió por presión, se movió por visión. Y eso es lo que diferencia a una mujer guiada por emociones de una guiada por propósito. Propósito, porque Esther no estaba interesada en sí misma. Ella no se defendió solo para sobrevivir. Su causa era colectiva. Su motivación era salvar a los suyos. Y cuando alguien actúa desde un propósito mayor que el propio ego, el cielo respalda, valor silencioso, porque ella no gritó para demostrar su fuerza, no compitió, no se impuso, y sin embargo dominó el escenario más peligroso del imperio con una sola conversación. Eso no es debilidad, eso es poder en su forma más pura. Esther representa a miles de mujeres que han sido subestimadas, que han sido enseñadas a callar, pero que en su silencio llevan fuego. Mujeres que no necesitan validación externa porque ya entienden su valor eterno. Y no se trata de ser pasivas, se trata de ser estratégicas, de saber que el tiempo de callar y el tiempo de hablar son armas poderosas. Si se usan con sabiduría, hoy, más que nunca, el mundo necesita mujeres como Esther.
Mujeres que no se vendan al sistema, que no imiten la violencia del poder para ser escuchadas, sino que transformen el poder desde dentro, con inteligencia emocional, fe profunda y valentía sin espectáculo. Esther nos deja un legado silencioso, pero eterno, porque hay palabras que se olvidan, pero decisiones tomadas desde el espíritu, esas cambian destinos. Y si te dijera que la historia de Esther no está tan lejos de ti, y si todo este tiempo mientras escuchabas su historia, algo dentro de ti gritaba, esa también soy yo. Porque tal vez tú también has vivido en silencio, tal vez te han dicho que tu voz no importa, tal vez has caminado con el corazón encendido, pero los labios sellados, esperando el momento correcto. Y déjame decirte algo, ese momento está más cerca de lo que crees. No necesitas una corona para ser reina, no necesitas un trono para tener autoridad, porque el cielo no te llamó por tu título, sino por tu propósito. Tú también tienes discernimiento. Tú también fuiste colocada en este tiempo, en este lugar, para algo más grande. Y no importa cuántas veces intentaron apagar tu fuego, aún ardes. El mundo necesita tu voz, tu sabiduría, tu estrategia, pero sobre todo, necesita que recuerdes quién eres. Esther no cambió un imperio por ser perfecta. Lo hizo porque dijo sí al propósito que la eligió antes de que ella entendiera el porqué. Y hoy, esa misma voz te llama a ti. Tal vez. Esther no fue solo una historia del pasado. Tal vez fue el espejo que necesitabas para recordar la reina que vive en ti.